Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hermana Nata. Soy ecuatoriana de nacimiento y actualmente la superiora general de la Congregación de Dominicas del Santísimo Sacramento. Y bueno, llevo en la congregación más de 25 años. En el día 15 de este mes haré 23 años de profesión religiosa y me siento muy, muy afortunada, la verdad, de poder dirigirme a todos ustedes y poder hablar de una mujer enorme, de un espíritu realmente enamorado de Cristo y de la Eucaristía, eh, la cual pues gracias a esa relación tan íntima que tuvo con Dios, consiguió formar una comunidad de hermanas que ha ido creciendo con los años y que actualmente es la congregación a la que represento. Y me refiero a María Antonia de Jesús Tirado, una jerezana ilustre, nacida en el año de 1740. Me parece importante poder hablar de ella desde su infancia, desde los inicios, puesto que podíamos entender bien de quién, qué tipo de alma nos vamos a encontrar. María Antonia era la cuarta de 4 hermanos, de una familia cristiana, una familia que no era muy rica, pero tampoco era necesitada. Y cuando ella nace, pues la madre sufre lo que en la actualidad podríamos decir un estrés posparto y rechaza totalmente a la niña. En sus escritos podemos encontrar cómo ella cuenta el dolor que le causaba pensar que a su madre pues no tenía ningún interés en la niña y de hecho pues ni siquiera podía acercarla al pecho. eh, la abuela paterna, junto con una tía, se apiadan de esta situación y se llevan a la niña para darle una educación y una crianza. Ella también cuenta en sus escritos que su bautizo fue casi de limosna, lo que no había pasado con el resto de sus hermanos. Pero a pesar de este rechazo, primero y fundamental de sus figuras paternas, ella nunca generó en su corazón rencor ni odio. Al contrario, su deseo mayor era poder vivir en algún momento con su familia, con su madre y con su padre. Y así fue creciendo esta pequeña eh, en un círculo muy cristiano, donde la abuela le llevaba todos los días a misa. Con solo 5 años de edad, ella ya tenía deseos de poder comulgar. La abuela y la tía pues no estaban muy de acuerdo, pero hablan con el sacerdote y el sacerdote le hace un examen y en ese examen pues descubre que una niña tan pequeña de 5 años entendía perfectamente quién estaba presente en ese trocito de pan y le permite hacer su primera comunión a los 5 años y a los 6 años ya hace su confirmación. Parece ser que era una niña sumamente despierta, muy activa, ayudaba en todas las labores domésticas, por lo cual su madre se entera de toda esta situación, cambian de domicilio a la casa actual en la que está nuestra casa madre, una casa muy grande, una casa señorial, y decide pedir que la niña regrese al hogar, pero no como una hija, sino como una sirvienta. La niña va contentísima a su casa, ella deseaba vivir con su familia y no le importaba ser la servidora ni de sus padres ni de sus hermanos. Llega a esa casa, como os digo, como una sirvienta, sin ningún tipo de privilegio, ni siquiera se le da una habitación. En la casa madre, en la zona que actualmente ocupa la sacristía, funcionaba la cocina de la casa y allí se le ubica un jergón para que ella pueda dormir. Y durante 2 años esta pequeña hace trabajos de una mujer que se encargaba de la cocina, de la limpieza y de todos los quehaceres. Como Jerez es muy húmedo y en esa zona más, la niña tiene una enfermedad debido el carácter y el corazón tan amable y tan dulce de Antonia, se arrepienten de haberla tratado
con desprecio y buscan ayuda profesional, médicos, para que puedan ayudarla, para que puedan curarla, pero todos dicen que no había nada que hacer. La tía de María Antonia en ese momento trae una estampita de nuestro Padre Santo Domingo y se la coloca a la niña en el pecho, pidiéndole que se encomendara al santo. Y es cuando María Antonia en sus escritos dice cómo ella ve que nuestro Padre Santo Domingo se acerca a ella, le toma de la mano y le dice que se levante porque será una de sus hijas predilectas. Es así como milagrosamente la pequeña Antonia se cura, aunque durante todo el transcurso de su vida ella tendrá una salud bastante debilitada. Los familiares, sus padres, sus hermanos se sienten muy contentos, muy afortunados de esta curación y bueno, pues le piden perdón, intentan que las cosas cambien y bueno, pues ya pasa a ser de una sirvienta a una hija más de la familia. Y aquello pues se convirtió para María Antonia en algo maravilloso. Era su sueño y sabía que el Señor le había cumplido aquel sueño. Y así va creciendo, va haciéndose una señorita, se le da una educación básica de aquellos tiempos, aprende a las primeras letras, a un poquito a escribir y parece ser que tiene muchísimo arte, como allí en Jerez hay muchísimo arte, se convierte en una gran bailadora. Sus padres ven sus cualidades e incluso contratan a un profesor, nos cuentan que era un mulato francés que le enseña no solo el arte propio de la tierra, sino también varios bailes de aquellos tiempos. Parece ser que la chiquilla de 16 años tenía muchísimo talento, que había gente que iba a verla bailar y la invitaban para las fiestas para que hiciera. Hay un proyecto en ese momento por parte de su profesor de llevársela al exterior y convertirla en una gran artista. Y surge en su corazón una crisis fuerte, el, el ser famosa por un lado y por otro lado estaba el seguir a Cristo, ¿no? Ella había hecho una promesa a Santo Domingo y eso estaba en su corazón. Y finalmente, con solo 16 añitos, decide y opta por su vocación religiosa, por el Señor. Y es ahí cuando decide buscar ayuda por parte del sacerdote que se encargaba en aquel tiempo de la colegial, que actualmente es la Catedral de Jerez. Y él le introduce en el rezo del rosario y desde entonces pues el rosario se convierte en el arma y en la compañía de María Antonia para combatir todos aquellos momentos difíciles que le toca vivir. María Antonia ya decide dejar todo aquello mundano, como lo comenta, y decide que quiere ser religiosa, que quiere consagrar su vida al Señor. Dos de sus hermanos eran clérigos y le orientan hacia la vida contemplativa. También el párroco de la catedral quería que fuera una hermana mínima o una dominica de clausura y ella estaba convencida que el Señor le estaba pidiendo una cosa distinta, totalmente distinta. Ella se dedicaría a la oración, por supuesto, pero también se dedicaría a los pobres. Y es así como desde sus 17 años hasta los 49 años vive como una laica consagrada. Hace sus votos de pobreza, de castidad y de obediencia de manera privada, con 19 añitos, y lucha constantemente para que le permitieran formar una comunidad de vida activa. Es pionera en esta zona del sur de España en la fundación de una vida activa religiosa. Pero ella no se queda en eso. Mientras le dan los permisos y no, sale a las calles, ayuda a todo lo que puede. De hecho, la llaman de toda la gente que se encuentra de paso como la sierva de Dios. Era un apelativo que a ella le gustaba mucho porque precisamente ella quería servir a Dios en sus hermanos. Una mujer que vivía de la oración,
y de la oración pues salía directamente a las calles a ocuparse de las necesidades de aquellos que más lo necesitaban. En la zona cercana de donde está ubicada la casa de Madre Antonia, en aquel tiempo era una zona casi límite con el campo y había muchísimas familias campesinas con muchísimos hijos. Estos, al no poder atender a las necesidades de todos sus hijos, pues lo que hacían era meter en la ciudad a las hijas mujeres. Y las pobres chiquillas pues caían en manos de redes de personas que las prostituían. Aquella situación le hizo sentir a María Antonia que tenía que hacer algo y algo muy concreto. Ella era una mujer que se relacionaba con todo tipo de personas, tanto con los pobres como con los ricos. No había distinción para ella. Y lo que hacía era encontrarse con las jovencitas, sacarlas de ese mundo de prostitución, hablar con los señoritos de aquella época que tenían fincas, que tenían casas, y colocarlas allí para que pudieran trabajar de una manera más digna. También le hizo entender esta situación de que las niñas necesitaban tener una educación no solo de tipo académico, sino también una educación en valores, una educación cristiana. Y desde entonces ella tenía en su corazón el deseo de formar un colegio pensado exclusivamente para niñas y niñas pobres. En aquel tiempo acceder a los estudios estaba destinado exclusivamente a los varones y a los varones que además iban a formarse para clérigos, con lo cual era un proyecto bastante novedoso y bastante fuera de lo común. Por ello, pues no pudo realizarlo hasta el año de 1812, que tampoco ella lo puede ver materializado, pero sí que hace sus primeros pasos y consigue que se le den las autorizaciones en 1808. Ella muere en 1810 y, como digo, no puede ver su proyecto como lo quería. Sin embargo, desde 1812 hasta la actualidad, ese colegio existe, ya ahora en la actualidad con otro perfil de personas, pero siempre destinadas a aquellos que lo necesitan. María Antonia además se ocupaba de aquellas personas que estaban enfermas. Era una mujer que solía encontrarse en la calle con personas que no tenían recursos económicos ni materiales, y era muy común que María Antonia regresara a su casa sin su chal, sin su jersey, sin zapatos. Sus hermanos sabían que se habría encontrado con algún pobre y que sin dudarlo le había dejado sus pertenencias, porque ella se sentía muy afortunada de tener una casa donde vivir, comida diaria y lo suficiente para estar bien, y sabía que sus hermanos, los pobres, no lo tenían. Igualmente se encargaba María Antonia de salir a buscar personas ancianas, enfermas y solas. Por las noches, de hecho, se enteraba de que habían personas que se encontraban en chabolas, en una situación precaria, y ella se encargaba de bañarlos, de arreglarlos, de llevarles comida. Ella cuenta cómo fue un testigo de toda aquella bondad de Dios a través de sus actos. María Antonia fue una taumaturga. A nuestra casa venía muchísima gente para pedir ser curada de enfermedades de la piel, y en sus escritos, que son escritos de su puño y letra, encargo de sus directores espirituales, cuenta cómo el Señor a través de ella curó muchísimas personas con enfermedades de la piel. Incluso hay 2 casos de un niño y una persona adulta ciegos de nacimiento que también reciben la gracia de poder ver a través de la intercesión de María Antonia. María Antonia era una figura muy querida por algunas personas y también muy odiada por otras, puesto que era una mujer que defendía la verdad que es Cristo, defendía la dignidad de todas las personas, sobre todo de aquellos que eran más vulnerables, y estaba allí presente en donde hiciera falta. Por lo tanto, había muchísima gente, como digo, que la quería, la respetaba, la buscaba para agradecerle y también para pedir su intercesión, pero también
hubo muchísima gente que la odiaba, que la perseguía e incluso la llegó a atacar. Ella sufrió en un par de ocasiones 2 ataques bastante fuertes. Uno de ellos fue un apuñalamiento que recibió de una de las encargadas de prostituir a las jóvenes. En el momento que va a comulgar, aquella mujer se acerca a la fila y le clava en el costado a María Antonia unas tijeras, con la mala suerte de que las puntas de las tijeras se quedan incrustadas entre sus costillas. María Antonia en ese momento pues termina de comulgar, le pide a Dios por aquella acción tan mala y sobre todo por aquella persona para que su alma no se pierda, y decide mantener esas puntas de las tijeras en su cuerpo, en su propio cuerpo, con el fin de que sea una especie de penitencia para que el alma de esta mujer no se perdiera. En aquel tiempo, uno de sus grandes amigos y también director espiritual, el beato Diego José de Cádiz, hablaba con ella y se enteró que ella se encontraba bastante mal de salud. Creían que era por esa neumonía que tuvo de pequeña. Sin embargo, cuando habla con ella y ella le cuenta el episodio del apuñalamiento, el beato Diego José de Cádiz le pide que le indique en dónde está aquella herida. Cuando se dan cuenta que está purulenta, que está inflamada, que está infectada, y le pide que se quitara esas puntas de las tijeras. Y ella mismo en sus escritos dice que solamente por obediencia lo hace, porque ella tenía claramente su deseo de que esa mujer se convirtiera con el sufrimiento que ella estaba teniendo. Y en el momento que se quita las puntas de las tijeras de su costado, ella queda curada milagrosamente. Este es uno de los milagros que se utilizó para la beatificación de quien os digo, el beato Diego José de Cádiz. Las puntas de las tijeras las tenemos nosotras en la actualidad en nuestra casa. Ya no solo tenemos los escritos, relativamente lo tenemos hace poquito tiempo, puesto que no sabíamos en su paradero. Sin embargo, por azares de la vida y por esas situaciones en las que la gente nos va conociendo y va conociendo la historia de María Antonia, uno de los sacerdotes de Jerez, en una visita al Museo de los Capuchinos en Sevilla, pues se da cuenta que tenían en exposición esas puntas de las tijeras. Y bueno, pues como estaba relatado y escrito que eran de la dominica María Antonia de Jesús, pues él nos llama y nos comenta que las puntas de las tijeras existen y que están allí. Hicimos pues las gestiones correspondientes y gracias a Dios los hermanos capuchinos fueron muy generosos y nos devolvieron esa reliquia que como digo, la tenemos expuesta en una de las vitrinas en donde tenemos algunos de los objetos que tenemos muchísimo cariño y gran afecto que fueron parte de la vida de nuestra querida María Antonia. María Antonia de Jesús también fue una gran mística, ¿no? Se podría comparar, sin exagerar, a los niveles de Santa Teresa. Sus escritos son muy profundos y sus experiencias, sobre todo, intensas. María Antonia tuvo la experiencia del cambio de corazones con el Señor. También a ella se le apareció el niño Jesús por los pasillos de nuestro convento y le preguntó que quién era ella al niño y el niño le dice que quién era ella le dice que Antonia de Jesús y el niño le responde que él es Jesús de Antonia. También hay una experiencia muy fuerte, casi ya al terminar su vida, que es se le concede a ella los estigmas del Señor, su amor tan profundo a la Eucaristía y esos viernes diarios en los cuales está constantemente contemplando la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pues como ella lo define, reciben el regalo tan grande de los estigmas. Una mujer apasionada, llena de vitalidad, aunque como digo, siempre
acosada por la debilidad de su cuerpo, por esa enfermedad que la convierte en una mujer pequeña, en una mujer débil físicamente, pero con un espíritu enorme y con una valentía, con una visión muy amplia de estar a favor de la dignidad de los seres humanos por el hecho mismo de ser hijos de Dios, ¿no? El buscar la manera de que todos entendiéramos que somos hijos de Dios, que somos hermanos y que ello nos tiene que llevar a, a formar una humanidad absolutamente llena de esos valores tan maravillosos que nos da Dios, que es el amor al prójimo y el amor a uno mismo. María Antonia tenía la facilidad y también la poca prudencia, podemos llamarlo, de no resistirse a aquello que creía que era justo. Por lo tanto, pues en muchas ocasiones salió en defensa de aquellas personas que estaban siendo maltratadas, de aquellas situaciones que veía que no eran las adecuadas. Luchó mucho contra clérigos y sacerdotes que no se comportaban como lo que habían profesado. Hay muchísimo, en sus escritos encontramos muchísimas anécdotas en las cuales María Antonia se acercaba a los sacerdotes y era capaz de decirles: usted está teniendo un mal comportamiento, está permitiendo que muchas personas se alejen de la fe verdadera por su testimonio y por su manera de vivir. Muchos de ellos pues le reprochaban y le pedían que se quitara de donde estaba, que era una mujer loca, que era una persona desquiciada, pero al mismo tiempo ella comenta cómo después de horas o días, estas mismas personas que la habían acusado de loca y de histérica, se acercaban para confirmar que aquello que ella les había dicho era real, que sus vidas estaban muy apartadas de lo que tenían que ser, y le pedían, por favor, que les ayudara a reconducir su vida y a saber por dónde tener que volver al redil. Hay anécdotas en las cuales se cuenta cómo María Antonia se acercó a un confesionario escuchando la voz del Señor que le pedía que se acercara, y cuando llega al confesionario ella se da cuenta que aquel confesor, aquel párroco, tenía bajo sus trajes un arma con la cual tenía la intención de asesinar a otra persona. Y claro, cuando le pregunta, dígame usted sus pecados, ella le contesta: no, los pecados son suyos y lo que va a hacer no está bien. Aquel hombre la echó, por supuesto, del confesionario y de la iglesia, pero cuenta también ella cómo regresó aquel hombre a su casa y le entregó el arma a María Antonia, le pidió perdón y le pidió que orara por su alma y por esa relación tan mala que estaba teniendo con aquella persona que había tenido intención de matarla. Ahí María Antonia de Jesús, pues es una mujer muy actual. Yo creo que si viviese en este tiempo, pues seguiría haciendo el bien que estuvo haciendo, con esa valentía, sin temor a que le critiquen. Nunca actuó para ser aplaudida ni para ser vista, sino porque realmente creía y estaba locamente enamorada de la verdad del Evangelio. Yo creo que por eso fue una mujer que al luchar por la voluntad de Dios en ella y el formar una comunidad de vida activa, se pudo materializar en el año de 1799. Ella, con 49 años, por fin recibe ese ansiado hábito dominico, como ella lo comenta, de la mano de la Virgen María. Es la Virgen María la que en sueños le revela que ya por fin sería dominica como tal, ¿no? Con todos los derechos, y podría salir a la calle ya con su hábito. Ella tiene muy claro que a las dominicas
las llamaría del Santísimo Sacramento porque su amor más grande era la Sagrada Eucaristía. Y nos hizo un gran favor realmente. No podía dejarnos en mejores manos que en las del Santísimo Sacramento, y no nos podría dar mejor misión que la de adorar al Santísimo Sacramento, el contemplarle y de esa contemplación salir fuera y ayudar. A partir del año 1800, María Antonia ya empieza a recibir jóvenes que quieren vivir con ella la vida comunitaria. Su gran sueño era eso, poder convertir su casa, la cual en la actualidad es nuestra casa madre, en una casa de oración y en una casa que pudiera acoger un colegio. Se pudo realizar actualmente en el Beaterio, que es como se le conoce desde aquel momento, desde 1800, porque el grupo de beatas ya están constituidas. Está ahí para formarse, para orar, para recibir personas que quieran hablar con Dios y encontrarse con Dios. Y también está el incipiente proyecto del Colegio de Niñas Pobres. En el año de 1808, como os digo, tenemos toda esa documentación también en nuestra casa, en la cual ella pues hace la solicitud al ayuntamiento para poder instituir un colegio muy especial porque sería el primer colegio de Jerez y además femenino. Y bueno, pues ininterrumpidamente ha seguido funcionando desde el año 1812, cuando por fin se nos da el permiso. En este transcurso de la vida de María Antonia, pues su gran amor, la Sagrada Eucaristía, su principal preocupación, las mujeres, los niños y todas aquellas personas vulnerables. Su deseo inmenso que todas las personas podamos reconocernos como hijos de Dios y respetar nuestra dignidad. Una mujer grande, entrañable, silenciosa, humilde, llena de bondad, que nunca tuvo miedo a decir que ella optaba por Cristo y siempre optó por Cristo en todas las circunstancias y en todos los momentos. El 19 de abril de 1810, coincidiendo con la entrada de los franceses al sur de España, pues ella cae enferma y muere en aquel día. Es un jueves santo, cuando ella entrega su vida. En aquel tiempo ella contaba con 6 hermanas. Cuando ella muere, pues quedan 5. A los 10 días muere otra hermana más y ya quedan 4. La más jovencita de las hermanas cree que este proyecto ya no tiene futuro y deja la comunidad. Y 3 hermanas exclusivamente, después de estas 2 grandes pérdidas, estos dolores, continúan con la obra de María Antonia. Aquello nos da a nosotros, en la actualidad, a las hermanas que formamos la Congregación de Dominicas del Santísimo Sacramento, mucho ánimo, porque no es el número, sino el amor y el creer con fe y con firmeza que este proyecto es de Dios y no nuestro. Esas 3 mujeres creyeron en lo que María Antonia les transmitió, que Dios quería que estuviéramos allí y pudiéramos ser luz en ese trocito de lugar en donde había bastante tiniebla. Y durante 28 años, esas 3 hermanas fueron los faros que ayudaron y animaron todo este colegio y esta obra. Después de 28 años se fueron juntando más religiosas y así fue creciendo nuestra comunidad del Beaterio, tanto así que se expande luego otro Beaterio a Sevilla, en la zona concreta de Dos Hermanas, y el obispo de aquel tiempo, el arzobispo, decide que
que como vamos creciendo, podríamos unirnos con otro beaterio de Carmona y podríamos formar una congregación. El 15 de febrero de 1915, los 3 beaterios dominicanos de Jerez, de Dos Hermanas y de Carmona, gracias a la iniciativa de don Seferino Tuñón, llegamos a hacer una congregación, la Congregación de Dominicas de Sacramento, que en la actualidad pues estamos repartidas en 3 países de Latinoamérica, en Ecuador, de donde soy yo originaria, en República Dominicana y en Puerto Rico, y en España pues ahora mismo estamos en 3 comunidades, en Madrid, en Dos Hermanas y en Jerez. Aunque ha habido muchísimas más comunidades y hemos estado presentes en más sitios, pues como está ocurriendo en todas las realidades de las congregaciones, pues vamos disminuyendo. Sin embargo, se sigue cumpliendo aquello que María Antonia dijo en su lecho de muerte, que el beaterio estaría siempre formado por almas que estarían allí adorando al Santísimo Sacramento y sirviendo a los más pobres. Incluso llegó a decir que habrían almas venidas de lugares muy lejanos. Y eso me emociona porque quiero pensar y me llena de muchísima alegría el que María Antonia me pudo ver a mí y pudo ver a otras hermanas de otros puntos del mundo en su casa. En la actualidad tenemos 3 hermanas africanas y eso ha sido también obra de María Antonia, puesto que nosotras no tenemos ninguna comunidad en África. Sin embargo, a través de una pequeña web en la cual nosotros colocamos información de nuestra Madre Antonia, de nuestro carisma, de lo que en la actualidad hacemos, pues ha sido como una puerta que se ha abierto y nos ha permitido darnos a conocer a estas jóvenes. En la actualidad, como digo, son 3 tanzanas y una hermana pequeña que también nos ha conocido a través de la web. Y en la web está ella, está María Antonia, que es quien lo realiza, quien lo hace. Siguen viniendo muchísima gente a nuestra casa, nos piden ver su habitación, nos piden ver aquellos sitios en donde ella estuvo presente y hace mucho bien, todavía sigue haciendo muchísimo bien. Hay personas que no tienen trabajo y se acercan a rezarle una oración y generalmente las personas que se encuentran en paro, que se encuentran en una situación difícil de trabajo, vienen al cabo de un tiempo para agradecerle. En su tumba siempre hay flores frescas porque siempre hay alguien a quien ha pedido un favor, quien ha pedido una gracia y María Antonia no la ha dejado, no se ha descuidado, se lo ha cumplido. Con lo cual, pues para nosotros las hermanas es una gran alegría. Yo estoy absolutamente convencida de que María Antonia me acompaña, me guía, me lleva y sigue creyendo en que el proyecto de Dios en su casa, en nuestras vidas, en las vidas de sus hijas, tiene sentido y por ello pues nos llena de vitalidad y nos llena de pasión. Me gustaría muchísimo que mucha gente pudiera conocer y acercarse, experimentar lo que la gente experimenta cuando llega a nuestra casa, ¿no? Es muy común que cuando se abre la puerta y entran a las zonas por donde estuvo María Antonia nos digan, qué paz, aquí se siente otra cosa, y es cierto. Eh, su, su espíritu está vivo, ella sigue animándonos y alimentando, sigue preocupándose por la gente de su tierra y por aquellas personas lejanas que también se acercan a ella. Hemos recibido a través de nuestra página web peticiones de cartas y de estampitas desde Polonia, de Asia, y entonces es muy significativo, ¿no? Como hay personas que escuchan su historia, su vida, y se sienten atraídas por ella
y luego pues no terminan de desengancharse, al contrario, están allí intentando pues continuar creyendo en su intercesión. Y es una intercesión, como digo, muy actual, una intercesión cercana, amorosa, y bueno, es una persona, una mujer que en cada página en donde nos encontramos algo de su vida siempre nos anima, ¿no? Nos hace sentirnos afortunados de vivir en este tiempo y de poder estar presentes y poder ser también instrumentos de Dios. Es, yo os invito a todas aquellas personas que escuchan este testimonio a que si pueden en algún momento entrar en nuestra web www.mariantoniadejerez.es, o si tienen la suerte de poder acercarse hasta Jerez de la Frontera, llamar a la puerta del Beaterio y poder entrar a nuestra casa, poder encontrarse con esta gran mujer a través de sus hijas y a través de sus escritos, de sus pertenencias. En su habitación podemos encontrar elementos que nos hacen entender cómo esta mujer vivía y sentía el, el, la entrega real a su vocación de religiosa. Puedo comentaros que era una mujer tan llena de Dios y ocupaba todo su tiempo en Dios que en muchas ocasiones las penitencias que le mandaban sus directores espirituales era que dejara de orar 1 hora al día. Y en muchas ocasiones pues nosotros nos olvidamos de Dios o le dedicamos muy poquito tiempo, y en el caso suyo le dedicaba de las 24 horas del día a las 24. Y bueno, pues cuando había alguna situación en la cual ella se estaba pasando de penitencias, siempre por algunas personas, incluso por almas del purgatorio que también se le presentaron y que tienen un libro completo dedicado a esos encuentros y a esas relaciones que tuvo de almas del purgatorio solicitando su intercesión. Pues podemos ver cómo los sacerdotes le pedían que no hiciera una penitencia tan fuerte. Era una mujer que estaba convencida de que la salvación de las almas, de aquellas almas sobre todo que ya estaban en el purgatorio, pues merecían cualquier sufrimiento. Una mujer, como digo, muy actual, que vivió y respiró y actuó desde Dios hacia todos los hermanos, y que en todo momento y en toda circunstancia siempre puso primero a Dios, a sus hermanos, y se olvidó de sus preocupaciones, de sus temores, por salir y dar la cara por aquellos que más lo necesitaban. Las dominicas del Santísimo Sacramento actualmente, pues intentamos hacer un poquito lo que nuestra Madre Antonia. En Ecuador los encontramos en la zona de la Amazonía, en Puyo específicamente. Tenemos la pastoral indígena a nuestro cargo. Entramos a comunidades nativas en las cuales pues también ayudamos en el desarrollo de aquellos proyectos que las mujeres están realizando, sobre todo el tema de elaboración de artesanía de ellas, para que puedan ellas al mismo tiempo formar cooperativas y poder salir fuera a las ciudades y poder venderlas. Como en este país hay muchísimo turismo, pues les va bien y su artesanía es preciosa. También nos ocupamos de su parte espiritual, respetando siempre sus creencias y su amor por la Pachamama, pero en ella también encuentran a Dios, a la Virgen, al Santísimo Sacramento. Es una relación que establecemos desde el diálogo, desde el respeto y desde el cariño, y una actividad realmente preciosa. Y en la zona del pueblo, pues
tenemos un comedor social que se encarga de todos aquellos ancianitos que han sido abandonados, ya sea por sus familias o por las propias instituciones gubernamentales, y pues, nos encargamos de lo más básico, que es su alimentación. Les damos su desayuno, su comida y su cena para procurar, pues, por lo menos que tengan esa necesidad básica cubierta. En República Dominicana tenemos una preciosa actividad que yo creo que María Antonia pues nos sigue inspirando. Trabajamos con niñas entre los 2 y los 14 años, a quienes estamos cuidando constantemente desde la noche a la mañana, las 24 horas al día, durante todo el año. Estas niñas se encuentran en situación de extrema pobreza y por tanto pues necesitan que se les atienda en todos los ámbitos de su vida. Procuramos que terminen su colegio, que terminen de estudiar la parte de la educación básica, y en ocasiones pues las que quieren se pueden quedar con nosotros hasta cumplir la mayoría de edad, pero generalmente suelen volver a sus hogares, demandadas por sus propias familias que las necesitan como mano de obra, lógicamente. Pero bueno, intentamos que en el transcurso de sus años más infantiles, pues conozcan una realidad distinta y no sufran las situaciones de falta de recursos más básicos. Es una actividad preciosa. Tenemos este Hogar Dominicas que se llama, en el cual pues también hay un grupo de voluntariado muy grande, muy fuerte, que nos ayuda y nos anima a seguir trabajando. En Puerto Rico hay un cole muy parecido al del Beaterio, de Jerez de la Frontera, otro llamado también Nuestra Señora del Rosario, como le gustaba a María Antonia que se llamara nuestro cole. Y bueno, pues estamos intentando hacer en la medida de lo posible el trabajo educativo en el cual podemos no solo formar a esos jóvenes y a esos niños en el ámbito académico, sino también en el ámbito humano, cristiano y religioso. En España, pues ya la situación es un poquito más distinta, puesto que las hermanas, la gran mayoría son mayores. Sin embargo, somos una comunidad de referencia en Madrid, teniendo un técnico que se hace cargo de nuestro centro de acogida para jóvenes en situación de riesgo social. Generalmente son subsaharianos que se encuentran en ese momento de tránsito y cumplen la mayoría de edad, y para que no queden en las calles, pues nosotros les acogemos en nuestro centro. En Dos Hermanas hay una comunidad de hermanas que precisamente está bastante mayor y con la salud delicada. Sin embargo, son una comunidad de referencia para los hogares de una fundación, la Fundación África Sonríe, y quienes también acogen a más de 14 personas en situación de inmigración, y los ayudan para que puedan instaurarse en España, si es así su objetivo, sino que puedan ir arreglando toda su situación legal y para que puedan continuar su trayecto hacia el norte de Europa o volver incluso a sus países de origen. Y en Jerez de la Frontera, pues tenemos nuestro beaterio, en donde está funcionando nuestro cole, que forma parte de la Fundación Educativa Santo Domingo, y pues nuestra comunidad de Casa Madre, en la cual pues estamos gustosísimos de recibir a todas aquellas personas que quieren realizar oraciones. Entramos grupos como Emaús, como los grupos de Sagrado Corazón, y pues nuestro propio grupo de devotos de Nuestra Madre Antonia, a quienes estoy muy agradecida, pues gracias a su impulso he podido tener la oportunidad de acercarme a través de este medio y poder hablarles de esta mujer tan maravillosa que, bueno, he intentado hacer lo más resumido posible. No sé si es demasiado resumido, pero en realidad son 5 libros en los cuales ella cuenta toda su vida,
y es importantísimo que pudiéramos acercarnos y conocer cada detalle, porque no tiene, la verdad no tiene ningún desperdicio. Su vida es un auténtico regalo, un auténtico tesoro y una motivación para las hermanas que formamos parte de la congregación y yo creo que para todos aquellos laicos que la conocen, porque es una figura muy cercana, una mujer que nos hace sencillo aquello que es difícil y que nos da también muchísima esperanza de que cualquier persona con el deseo sincero de conocer a Dios y, y de amar y respetar a las personas puede convertirse en un santo, puede llegar a ser realmente, cumplir la vocación a la que hemos sido llamados todos los cristianos, la vocación de la santidad. Agradezco muchísimo la oportunidad de poder hablaros de nuestra Madre Antonia. Reitero mi agradecimiento a todas aquellas personas que han colaborado para que hagan y vuelvo a invitaros a conocer a nuestra madre a través de nuestra web o presencialmente en nuestra casa madre en Jerez de la Frontera. Estaremos gustosísimas todas de recibiros y de contaros de primera mano aquellos detalles en los cuales podéis encontraros con María Antonia y llegar a quererla como nosotras también la queremos muchísimo. Muchísimas gracias nuevamente y que Dios les bendiga.